Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer. Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400.000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto.
Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso. Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. Antiguo como el mundo, un enorme agujero sin fondo desprende olores repugnantes que invaden los alrededores. Extraños sonidos provienen de las profundidades de este misterioso pozo. La gente tiene demasiado miedo para pasear por las cercanías y hablar de él en voz alta. Si miras hacia abajo, no verás más que una oscuridad ominosa. Todo esto parece la trama de una película de terror, pero es la realidad. Este espeluznante agujero existe de verdad. Y viajaremos ahí para averiguar qué es. Te subes a un avión y vuelas al suroeste de Asia. Después vas al sur de la península arábiga. Te subes a un auto y conduces hasta el lugar conocido como Pozo de Barut. Nadie acepta ir contigo. Creen que esta zona es muy peligrosa. Se encuentra en el desierto de la gobernación yemení de Al-Mahra. Para llegar ahí debes atravesar dunas y llanuras sin vida. Cuanto más te acercas al agujero, más silencioso se vuelve todo. Casi no hay vegetación y no ves animales. Más allá de unos pocos pájaros que pasan volando. Tu GPS dice que estás por llegar. Detienes el auto y te bajas. Un olor desagradable trepa inmediatamente por tu nariz. No entiendes qué es. Algunas personas creen que el agujero huele a huevo podrido. Te cubres la nariz con un pañuelo y avanzas. Sigues sintiendo el olor incluso a través de la tela. Das unos pasos hacia adelante y finalmente lo ves. Un agujero gigante en el medio del desierto. Tiene unos 30 metros de ancho, lo que casi equivale a una cancha de baloncesto. Pero no es el tamaño lo que te asusta, sino la oscuridad. Es tan negro que no puedes ver nada. Es como si alguien hubiera derramado una mancha de pintura negra en medio de la arena dorada. El sol brilla intensamente, pero el agujero absorbe todos los rayos del sol.
Algunas personas han sobrevolado este lugar en helicóptero. Los fotógrafos utilizaron las lentes más potentes para ver al menos algo, pero no captaron más que oscuridad. Es más, un dron especial pasó un buen rato sobre la fosa, pero tampoco pudo ver nada, y la oscuridad es tan profunda que aún nadie ha logrado averiguar la profundidad exacta. Según cálculos aproximados, está entre los 100 y los 250 metros, casi la mitad de la altura del Empire State Building. Arrojas una piedra en el agujero y la oyes chocar contra las paredes. Con cada golpe el sonido se vuelve más sutil. Con cada golpe el sonido se vuelve más sutil. No puedes oír el momento en el que toca el fondo. Decides pasar la noche en el auto, junto al agujero. Durante varias horas das vueltas en el asiento. No logras dormir. Finalmente lo consigues y tienes una verdadera pesadilla. Unos monstruos terribles salen del agujero y te rodean. Por suerte, los primeros rayos del sol te despiertan. Los lugareños creen que este lugar es una prisión para algunas criaturas malignas que gritan y emiten un olor desagradable. Oyes sonidos extraños y aterradores y no consigues explicar su naturaleza. El olor es tan repugnante que te da náuseas, así que te alejas unos metros hacia un lado. Por el momento, el agujero gigante de Yemen es una de las maravillas de la naturaleza menos estudiadas y más misteriosas. Los científicos aún no saben de dónde proviene, qué se esconde en su interior y qué antigüedad tiene. Muchos dicen que tiene millones de años. Tal vez se formó antes de la época en que los dinosaurios caminaban por la Tierra. Lo peor es que es casi imposible explorar el agujero. Hay muy poca ventilación en el interior y casi no hay oxígeno, lo que hace que cualquier investigación sea peligrosa y costosa. Los lugareños temen hablar en voz alta del pozo, creen que puede traerles mala suerte y problemas. Además, algunas leyendas dicen que el pozo de Barut amenaza toda la vida del planeta y que podría traer el fin del mundo. Durante siglos aparecieron historias en las que unos espíritus malignos que viven ahí abajo escapaban. Sin embargo, también existen hipótesis más científicas. Es posible que las obras de construcción hayan creado el agujero. Podría tratarse de una perforación del suelo o de una explotación minera. Todo esto podría haber provocado vibraciones en el interior de la corteza terrestre y creado el profundo pozo. Los expertos afirman que la erosión de la piedra caliza o el movimiento de sales o salmueras geológicas podría haberlo creado. También hay una teoría científica similar a la leyenda del fin del mundo. Afirma que el gran agujero es la boca de un supervolcán inactivo. Podría despertar en cualquier momento y arrojar 1 millón de toneladas de lava y ceniza volcánica. Quizá las investigaciones futuras resuelvan el misterio. Ahora iremos a otro agujero misterioso. Este no se encuentra en el suelo, sino en el agua. Después de las arenas calientes de Yemen, te sumerges en las aguas frías de la costa de Belice. Aquí visitaremos el gran agujero azul. Estás a bordo de un barco. El agua que te rodea es azul, pero en cuanto te adentras en el territorio del agujero, se vuelve más oscura. El enorme pozo negro se encuentra justo en medio del mar azul. Tiene 300 metros de ancho y 120 metros de profundidad. La Estatua de la Libertad podría caber fácilmente en su interior. Lo más interesante es que el agujero tiene una forma perfectamente redonda. Es como si alguien lo hubiera creado artificialmente y lo hubiera utilizado como una enorme despensa. Durante mucho tiempo se creyó que había sido creado con tecnología del espacio exterior o por representantes de una antigua civilización desaparecida. A diferencia del pozo en medio del desierto, es posible bajar por este, y algunas personas lo han hecho. La teoría sobre el origen artificial de este agujero fue rechazada en 1971. En ese año, el famoso investigador Jacques Cousteau descendió y demostró que el gran agujero azul fue creado por la naturaleza. Ocurrió hace cientos de miles o quizás millones de años. Gracias a la estructura de las formaciones de estalactitas halladas en el interior, descubrió un fuerte terremoto que se produjo en el planeta hace unos 200 millones de años. Hubo un desplazamiento de placa tectónica. Después, el suelo se hundió más y formó un embudo. Esto ocurrió al final de la glaciación, cuando el hielo comenzó a derretirse, pero no se trata de una simple fosa profunda. Hay muchas cuevas subterráneas en su interior. Es como un largo laberinto donde es fácil perderse. Para sumergirte en esta cueva submarina necesitarás un gran suministro de oxígeno y un equipo de buceadores profesionales que conozcan bien estos laberintos. Te pones un traje de buzo y 2 tanques de oxígeno y te sumerges en el agua. Al principio encuentras mucha vida marina, varias especies de tortugas, tiburones, pulpos y más de 60 especies de corales. Mientras más desciendes, más vacío se vuelve el agujero.
En las paredes lisas observas unas entradas a laberintos intrincados. Ves varias cuevas interesantes llenas de estalactitas y estalagmitas, pero no puedes arriesgarte a adentrarte mucho en ellas. Al igual que en el interior de las pirámides egipcias, algunas personas no lograron hallar el camino de regreso. Decides bajar hasta el fondo del agujero, pero no puedes hacerlo sin un vehículo especial. Tendrás que pagar mucho dinero y alquilar un submarino, o puedes sentarte en casa y ver el viaje al agujero en internet. A finales de 2018, un equipo de científicos realizó una expedición al fondo del agujero azul e hizo una transmisión en vivo. Consiguieron tomar nuevas fotos del interior y crearon el primer mapa en 3D del lugar. Más cerca del fondo descubrieron nuevos tipos de estalactitas en forma de carambanos. Estas estalactitas aparecieron aquí incluso antes de que el gran agujero azul se llenara de agua. También encontraron una gruesa capa de ácido sulfídrico en las profundidades. Esta sustancia absorbe completamente la luz solar, por eso te encuentras en una oscuridad absoluta. Y, en esta oscuridad, en la parte inferior de la fosa, los científicos encontraron restos de moluscos, tortugas y caracoles. A veces las criaturas marinas llegan hasta aquí, pero no logran salir por la falta de oxígeno. Sin embargo, lo más inesperado que los científicos encontraron pertenece a las personas. De alguna forma, una botella de plástico llegó a la parte más profunda del agujero. Te acuestas frente al sol abrasador en medio del desierto, cuando de repente hueles algo extremadamente maloliente. Intentas arrastrarte hasta la fuente para ver si tal vez alguien te pueda ayudar. Pero todo lo que ves es un gran agujero en medio de la nada. Te arrastras hasta ahí y metes la cabeza por el agujero. Escuchas algo realmente débil ahí abajo, pero está demasiado oscuro para ver algo. Aún así, el olor nauseabundo te hace cosquillas en la nariz. Te das la vuelta con disgusto y te levantas para verlo mejor. El agujero tiene aproximadamente 30 metros de diámetro sin nada alrededor. Has estado vagando por el desierto durante días y te quedaste sin comida y agua. Pero a lo lejos ves lo que parece una pequeña cabaña. Caminas hacia ahí un par de horas más hasta llegar a las afueras de un pueblo. Un lugareño que monta un camello te dice que te encuentras en la provincia de Al-Mará, en la región oriental de Yemen, que está bastante cerca de Omán. Inmediatamente te lleva a su choza de barro, te da comida y un poco de agua. Sintiéndote renovado y lleno, le preguntas al lugareño sobre el agujero en el suelo del desierto. Sus ojos se hunden y su rostro se pone pálido. Te agarra de la manga en silencio, te echa fuera de su choza y cierra la puerta de un golpe. Llamas a su puerta una vez más, pero te ignora. Más adelante está el mercado del pueblo, donde seguramente podrías obtener algunas respuestas de la gente. Te diriges hacia ahí y todos comienzan a mirarte como si fueras una especie de amenaza. Sienten algo extraño en ti. Te pones la capucha y te diriges a un comerciante. Mientras compras algo de comida, le preguntas al vendedor sobre el agujero, pero él se niega a venderte, incluso te empuja hacia afuera. Te diriges a otro vendedor y preguntas sobre el agujero. Al principio se muestra reacio a decirte algo, pero después de que compras algunos artículos en su tienda, finalmente cede. Te lleva a una pequeña posada y te sienta. Te dice que mantengas la voz baja cuando hables de ello. Luego pide una bebida y comienza a explicarte todo lo que sabe sobre el tema. Las leyendas dicen que el pozo de Barut que está en Hadramut es un lugar maldito, una prisión para los espíritus. Afirma que cualquier objeto que se le acerque finalmente desaparece. El mesero regresa con 2 bebidas refrescantes y el hombre deja de hablar rápidamente. Tan pronto como el mesero se va, vuelve a contarte sobre el pozo. La razón por la que la gente te evita cuando mencionaste el pozo era porque se creía que traía mala suerte a cualquiera que estuviera cerca de él, y de hecho pudieron sentirlo a través de ti. El hombre te dice que no cree en tales supersticiones, pero quiere saber más. Por la noche regresas al pozo para averiguar si lo que te dijo era cierto. Te sientas al lado y concentras todos tus sentidos. Todo está tranquilo, nada más que el viento del desierto rozando la arena. Escuchas algo que suena como un susurro proveniente del agujero, como si te llamara para que entres. Te levantas y caminas hacia el agujero. El sonido se vuelve cada vez más fuerte, pero no puedes hacer nada. Metes la cabeza por el agujero para escuchar mientras aguantas la respiración, pero es un sonido inentendible.
Al día siguiente consigues una cuerda y una pica y esperas hasta el anochecer para prepararte para el siguiente paso, descender por el agujero. Vuelve la noche, colocas las cuerdas y las atas alrededor de un árbol. Bajas mientras sostienes la cuerda con una mano y una antorcha con la otra. Intentas respirar por la boca, pero empiezas a sentir que necesitas respirar más profundamente cuanto más bajadas. Se cree que el agujero tiene alrededor de 260 metros de profundidad, pero solo puedes bajar alrededor de 6 metros. No esperabas que fuera tan profundo. Empiezas a subir de nuevo, pero decides dejar caer la antorcha en el agujero para ver qué tan lejos llega. Ves que la llama se hace cada vez más pequeña a medida que desaparece en la oscuridad. Tal vez el hombre tenía razón, solo folclore del pueblo sobre algo que no se pueden explicar. Los científicos afirman que el agujero tiene millones de años y prácticamente no tiene ventilación. A pesar de que ha existido durante tanto tiempo, sigue siendo tan misterioso hoy como siempre lo ha sido. Estás caminando por Siberia buscando un reno, cuando de repente escuchas una fuerte explosión desde la distancia. Todos los renos se dispersan y la situación es demasiado frenética como para atraparlos. Corres hacia la fuente de la explosión y encuentras un enorme cráter en un área por la que acabas de pasar. En agosto de 2020 se descubrió un enorme agujero en Siberia, Rusia, que tiene alrededor de 30 metros de profundidad y alrededor de 20 metros de ancho. Los residentes e investigadores locales se quedaron atónitos al encontrarlo ahí. Este es el 9º hoyo documentado en la región desde 2013. Llamas a las autoridades locales y llega un enorme grupo de científicos con equipo de aspecto extraño. Afirman que este cráter es el más grande que han visto hasta ahora. La mayoría de estos cráteres se han encontrado por accidente cuando la gente realiza excursiones no científicas en helicóptero o por cazadores y pastores. Los científicos no pueden entenderlo, pero saben exactamente por dónde empezar. El permafrost es lo que cubre 2/3 del territorio de todo el país. Los científicos creen que al estudiar el permafrost, que contiene ciertos químicos, pueden descubrir por qué están apareciendo estos cráteres. Las muestras de los cráteres contienen muchos productos químicos, pero sobre todo metano. Los científicos toman muchas muestras del suelo congelado y el hielo. Tienen que descender por el cráter para recolectar la mayoría, y en 2 años, estos cráteres terminan convirtiéndose en lagos. Según sus estudios, los gases que están compuestos principalmente por metano se acumulan en las capas superiores del permafrost y pueden provenir tanto de las capas profundas de la Tierra como de las cercanas a la superficie. Estos gases terminan atrapados en el permafrost a medida que se acumulan, creando suficiente presión para atravesar el suelo congelado. Afirman que estos agujeros gigantes son el resultado de las elevadas temperaturas, pero esa es solo una teoría. Todavía no están realmente seguros de cómo pudieron haberse formado, pero debido a que la mayoría de estos cráteres se forman en áreas remotas del Ártico y tardan años en formarse, nadie habla realmente de ello. Estás profundamente dormido en la ciudad de Fukuoka, Japón, y alrededor de las 5 a.m. escuchas una fuerte explosión y sientes que el suelo tiembla. Japón es propenso a terremotos y tsunamis, por lo que estás preparado para lo peor, pero el suelo no retumba y el edificio ya no tiembla. Compruebas la electricidad y nada. Todo el departamento y el vecindario están completamente a oscuras. Miras a lo lejos desde el balcón y ves un enorme agujero en medio de una carretera de 5 carriles. Dejas el edificio y te unes a la multitud que se reúne afuera. El agujero tiene unos 20 metros de profundidad y se ha tragado todo lo que lo rodea. Los semáforos, las aceras y una parada de autobús desaparecieron. Incluso partes de los edificios se destruyeron, dejando las vigas de soporte aún en pie. Todo el sistema de metro está totalmente fuera de servicio y alrededor de 800 hogares no tienen electricidad. El aeropuerto y el metro tenían un poco. Las autoridades locales evacúan toda el área en caso de que aparezcan más sumideros o explosiones de gas. Unos días después, todo está arreglado. Los ingenieros y contratistas japoneses solo tardaron 48 horas en llenarlo y una semana en reabrir la carretera al público. La explosión pudo haber sido causada por alguna construcción en una línea del metro, pero el sumidero se está creando de nuevo. La gente notó que la carretera parece descender unos 8 centímetros con tráfico denso, pero con un mantenimiento rápido, Japón puede arreglar cualquier cosa de la manera más rápida posible. La superficie de la Luna tiene millones de cráteres, pero algo más ha llamado mucho la atención sobre ella. Un extraño agujero gigante que resultó ser un tubo. Se encontró cuando un orbitador lunar japonés estaba recopilando datos alrededor de la Luna y pasó sobre la entrada del tubo. Los investigadores encontraron un patrón de eco específico que sugería que había un área hueca.
Descubrieron más patrones de eco en un par de lugares cerca del agujero, por lo que podría haber más tubos lunares ahí. Pero en ese gran tubo podrían colocar un campo de fútbol completo y el hoyo podría tragarlo entero, o una gran ciudad de Estados Unidos, como Filadelfia. Tiene una forma irregular y 130 metros de diámetro. Los científicos creen que podría haber cuevas secretas, un sistema de túneles o todo un país de las maravillas geológicas bajo la superficie. Podría ser un buen refugio para los astronautas que aterrizan en la Luna o incluso un puerto para una colonia lunar. Nadie logró permanecer en la Luna más de 3 días debido a las condiciones del satélite. Tiene una amplia gama de temperaturas, baja atmósfera y ningún campo magnético que proteja la vida en la superficie de cosas como la radiación o los fuertes rayos del sol. Los astronautas usan trajes espaciales, pero no pueden protegerlos durante largos periodos. Sin embargo, un tubo de lava sí. Cuando un flujo de lava se enfría, obtiene una costra dura que luego se espesa y crea un techo sobre esa misma lava. Sigue fluyendo, pero cuando se detiene el canal se puede drenar, lo que da como resultado un tubo vacío. Nuestro planeta también tiene tubos de lava, pero no son tan grandes como el que se encuentra en la Luna. Hay un tipo especial de árbol llamado árbol lunar. Se cultiva a partir de semillas que se llevaron al espacio durante una de las misiones y luego se devolvieron a la Tierra. Puedes encontrar este tipo de árbol creciendo en los Estados Unidos. La Tierra es un 27% más grande que la Luna y mucho más masiva. Nuestra gravedad es más fuerte. Si dejas caer una roca en la Tierra, caerá más rápido. 68 kilogramos en la Tierra son solo 11 kilogramos en la Luna. La Tierra tiene numerosos satélites dando vueltas a su alrededor, pero la Luna es el único natural. Nuestra Luna se formó durante una gran colisión de la Tierra y un planeta del tamaño de Marte. Esto sucedió hace unos 4.600 millones de años, poco después de que se formaran el Sol y nuestro sistema solar. Después de la colisión, una nube de roca vaporizada entró en órbita alrededor de nuestro planeta. Se enfrió y se transformó en un anillo de pequeños cuerpos sólidos. Más tarde se juntaron y se convirtieron en la Luna, dejando cráteres como recordatorio de esta colisión. Si estás parado en la superficie de la Luna, tu sombra será más oscura que en la Tierra. Esto se debe a que no hay atmósfera para dispersar la luz y crear sombras más claras. Una de las lunas de Júpiter tiene cientos de volcanes y erupciones bastante salvajes que a veces envían columnas de 400 kilómetros a la atmósfera. Estas erupciones ocurren debido a la gravedad extremadamente fuerte a la que está expuesta esta luna. Su interior se tensa y relaja en esos periodos en los que se acerca y luego se aleja de Júpiter, lo que genera suficiente energía para una loca actividad volcánica. No se trata solo de planetas, incluso los cuerpos espaciales bastante pequeños a veces tienen lunas. En 1993 los investigadores descubrieron un asteroide de 32 kilómetros de ancho y su luna de 1,6 kilómetros de ancho. Necesitarías 400.000 lunas para igualar el brillo de nuestra estrella central, el Sol. La luna refleja la luz que recibe el Sol, pero no produce la suya propia. Ese brillo depende del ángulo entre la luna, la Tierra y el Sol. Nuestra luna está a unas 32 tierras de nosotros y a 29 tierras en su punto más cercano. Cuando la noche es oscura y clara, parece que puedes tocar la luna llena. Pero si quisieras hacerlo, tendrías que viajar hasta 400.000 kilómetros. Aún así, hay agua en la luna. No existen charcos o lagos, sino granos de agua helada en partes permanentemente sombreadas cerca de los polos de la luna. Los científicos creen que el agua llegó ahí hace mucho tiempo, durante un periodo en el que tanto la Luna como la Tierra eran constantemente golpeadas por asteroides y cometas que contenían agua helada. Este proceso puede incluso habernos ayudado a obtener nuestros propios lagos y océanos, no solo el agua helada de la Luna. Una investigación más reciente dijo que el interior de la Luna ya tenía agua y salió a la superficie durante la actividad volcánica. Lo mismo podría haber sucedido en nuestro planeta también. De las 200 lunas de nuestro sistema solar, nuestra luna es la quinta más grande. La luna de Júpiter, Ganímedes, es la más grande, casi 1,5 veces más grande que la nuestra. El Apolo 11 fue la misión donde la humanidad aterrizó por primera vez en la luna. Fue un momento muy importante, transmitido en todo el mundo, pero casi fue interrumpido por una gran tormenta de viento que estaba ocurriendo en Australia en ese entonces. Ahí se colocó el plato Parker, que era algo que usábamos para obtener las señales de transmisión de la Luna. La Luna no es un círculo perfecto, tiene más forma de huevo, con el extremo más grueso apuntando hacia nosotros. Esta forma se deriva de su rotación. La luna llena puede mantenerte despierto. Estudios mostraron que algunas personas experimentan un sueño menos profundo y les lleva más tiempo conciliar el sueño durante el periodo de luna llena.
No se debe a su brillo sino al ciclo lunar que influye en nuestro reloj biológico interno. Cada año la Luna se aleja de la Tierra debido a la interacción entre la fuerza gravitacional de la Luna y nuestros océanos. En un año se mueve alrededor de 4 centímetros de distancia, lo que significa que en alrededor de 600 millones de años estará 23.500 kilómetros más lejos de la Tierra de lo que está ahora. Ese es el momento en que los eclipses solares totales dejarán de ocurrir. La humanidad no ha puesto un pie en la Luna en algunas décadas, pero las huellas ahí todavía están frescas porque no hay vientos en ese lugar. Por lo tanto, estas huellas pueden permanecer ahí durante millones de años. La Luna tiene su propia zona horaria llamada hora estándar lunar. El tiempo es diferente en la Luna, por lo que un año se divide en 12 días, considerando que cada uno es tan largo como nuestros meses. Los días recibieron el nombre de los astronautas que caminaron sobre la Luna. El calendario lunar comienza en el momento en que Neil Armstrong pisó la Luna en 1969. Hay posibles fuentes de energía para los seres vivos en una de las lunas de Saturno. Tiene un océano debajo de la superficie y puede presentar algunas reacciones químicas similares a las que ayudan a sobrevivir a ciertas formas de vida en nuestro planeta. La Luna solía tener volcanes activos, probablemente durante la época de los dinosaurios. La lava fundida se endureció en su superficie hace miles de millones de años, lo que ayudó a crear cráteres lunares únicos, pero los volcanes han estado inactivos durante mucho tiempo. La Luna tiene terremotos, o mejor dicho, lunamotos. Al igual que nuestro planeta, la Luna también tiene una corteza que sufre cambios y desplazamientos. El temblor ocurre cuando su corteza se calienta y se expande, o incluso puede ser causado por impactos de meteoritos. Los terremotos lunares no son tan fuertes como los terremotos aquí, pero pueden durar mucho más, ya que la Luna no tiene suficiente agua para evitar vibraciones sísmicas. La Luna tiene una gran variedad de temperaturas porque no tiene atmósfera. Durante el día puede subir hasta 93 grados centígrados. Pero en sus polos la temperatura ronda los menos 240 grados centígrados. En 2019 los astronautas descubrieron un extraño fenómeno espacial. La Luna se estaba cruzando frente al Sol y en un momento pareció que se detuvo y luego comenzó a retroceder. Es la misma ilusión óptica que se produce cuando conduces por la autopista y pasas a un auto que va más lento que tú. En un momento, a medida que avanzas, puede parecer que vas hacia atrás. La corteza de la Luna no es igual de gruesa en todas sus partes. Algunas tienen hasta 60 kilómetros de espesor, mientras que otras son mucho más delgadas. La Luna en sí no cambia de color. Cuando la luz del Sol atraviesa nuestra atmósfera, se refleja en la Luna y nos hace verla rosa o roja. A veces se envían partículas de polvo a la atmósfera y en combinación con la luz solar, le dan a la Luna un brillo anaranjado. La Luna no tiene un lado oscuro, solo hay un lado lejano que no podemos ver desde la Tierra. La Luna gira sobre su eje una vez y hace un círculo alrededor de la Tierra en la misma cantidad de tiempo, por lo que solo vemos una cara todo el tiempo. Todos los planetas de nuestro sistema solar tienen al menos una luna, excepto Mercurio y Venus. Mercurio tiene menos masa que nuestro planeta, por lo que su gravedad es menor que la nuestra, alrededor del 38% de la gravedad de la Tierra. Eso significa que 45 kilogramos en la Tierra serían 17 kilogramos en Mercurio. Debido a la gravedad más débil y dado que está tan cerca del Sol, Mercurio no podría tener su propia luna. Probablemente chocaría contra Mercurio o incluso entraría en órbita alrededor del Sol y algún día incluso sería arrastrada hacia él. Es muy probable que Venus no tenga luna porque también está demasiado cerca del Sol.